Ya, jóvenes. Nosotros, la clase pasada comenzamos a ver Trinket, porque la clase pasada nos cambiamos de unidad, dejamos de lado ya la parte de tratamientos de datos para la gestión. Acuérdense que este curso se llama Programación y Tratamientos de Datos para la Gestión. La parte de tratamiento de datos la hicimos con las funciones de Excel, con la cual generábamos reportes, generábamos información, vimos tablas dinámicas, pero ahora viene la parte de programación. Para hacer la parte de programación, que ustedes la van a ver con Visual Basic, donde ustedes van a resolver sus propios problemas, pensando que ustedes en su ambiente de trabajo, una de las herramientas con las que más van a interactuar puede ser Excel, puede, ¿ya? No obstante, si ustedes desarrollan el pensamiento computacional, que es lo que nosotros queremos dejar en ustedes, con eso van a poder resolver y van a poder usar cualquier otra herramienta, ¿ya? Recuerden que hoy en día se dice que estamos en la era del conocimiento, donde hay mucha información. Lo importante es discernir cuál es la información y que me sirve, y también podemos generar esa información y procesarla para generar conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, como vamos a introducir el concepto de programación, eh, con una medida de transición, de la cual nosotros vamos a empezar a ver la forma de pensar, vamos a trabajar con Trinket. Trinket es un lenguaje de programación por bloques, que les va a permitir a ustedes adentrarse en los conceptos que vamos a trabajar posteriormente en Visual Basic. ¿De acuerdo? La vez pasada presentamos la herramienta Trinket, donde nosotros empezamos a mostrar que una de las opciones de Trinket era el menú tortuga, en el cual yo podía de alguna forma darles indicaciones a una tortuga o a una flecha, ustedes elegían la forma, y esas indicaciones se veían reflejadas en el lienzo, donde ustedes podían dibujar, ¿de acuerdo? Vimos cómo generar un cuadrado. Al generar un cuadrado nos dimos cuenta que había una cierta secuencia, o sea, un cierto patrón para generar un cuadrado, porque ustedes nos dimos cuenta que la primera vez, para generar un cuadrado, teníamos que decirle genera un trazo de un cierto tamaño, después gira en 90 grados, otro trazo, gira, y eso se repetía, esos bloques se repetían 4 veces, ¿sí? Entonces ahí nosotros introdujimos el concepto de loop y así fuimos trabajando y introdujimos el concepto de función y hicimos un acercamiento a Trinket. Ahora, muchachos, en esta sesión vamos a hablar de las variables. Bueno, también para hacer el contexto, aquí estaba el contexto. Nosotros hablamos también en la clase pasada de que íbamos a entender por problema, porque nosotros, de alguna forma, este aporte que estamos haciendo de pensamiento computacional, queremos dejarle a ustedes una herramienta con la cual ustedes puedan resolver cualquier problema. Entonces, nosotros les decíamos que para una solución problemática, cuando le planteemos un problema, ustedes tienen que identificar dónde estamos ahora, mi estado inicial, y cuál es a dónde quiero apuntar, mi estado final, hacia dónde quiero llegar, ¿sí? Y nosotros tenemos que buscar la forma de de pasar del estado inicial al estado final. Para eso nosotros teníamos que definir una secuencia de pasos, ya esa secuencia de pasos nosotros la llamábamos algoritmo. Este algoritmo tenía dos características bien importantes, que tenía que ser un algoritmo finito y preciso, sin ambigüedades. Es por esa razón que nosotros no podemos hablar de algoritmos en el lenguaje natural, porque el lenguaje natural puede tener ciertas ambigüedades. No es para todos lo mismo. Usted se genera un trazo chiquitito. ¿Qué significa chico? ¿Ya? Entonces, es más preciso un lenguaje de programación, y también hay otras formas con las cuales nosotros podemos definir algoritmos, que puede ser, por ejemplo, diagrama de flujo, o que puede ser un pseudocódigo. Pseudocódigo es una especie de fusión entre el lenguaje natural y un lenguaje de programación, o un lenguaje formal como matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, en eso fue lo que vimos en la clase pasada, y en esta sesión vamos a introducir el concepto de variable, un concepto muy importante con el cual vamos a trabajar de aquí al resto del semestre. Si bien es cierto, no se introdujo formalmente en lo que fue Excel, ahora vamos a hacer énfasis en eso, que ya ustedes de alguna forma lo manejan, ¿ya? Porque nosotros en la parte inicial del curso trabajábamos con referencias a las celdas, ¿sí? Eh, y esas referencias, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes colocaban un valor en, acá en la celda C3, acá, ahí de alguna forma lo que estaban haciendo es guardar en la celda C3 un valor, ¿ya? Y ustedes, cuando querían sacar ese valor, hacían referencia a la celda C3. Por ejemplo, acá yo coloqué C3, ¿cierto? Igual C3.
Entonces, ustedes no estaban colocando referencia al valor de INF 130, sino que ustedes están diciendo lo que esté en la celda C3, concaténalo a el texto es genial. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto variable. Nosotros ahora, cuando estemos en programación, no vamos a tener las celdas, ¿verdad? No vamos a tener esas filas de columnas, pero sí vamos a tener que crear nosotros un espacio donde guardar valores. Esa caja, ese espacio de memoria, que en estricto rigor, una variable para ahora en programación, una variable es un espacio en memoria RAM que me asigna el computador, ¿ya? Donde yo voy a poder guardar, almacenar valores con los cuales estoy trabajando para resolver un problema. Si bien es cierto, acá, mientras ustedes no guarden, porque ustedes cuando guardan, guardaban esta planilla, la guardaban en su disco duro, ya no guardaban estos almacenamientos, estos datos que han guardado en otra parte, pero es el mismo concepto, es el concepto de una celda, es una caja donde yo tengo un valor. Ese es el concepto de variable que yo quiero que ustedes se queden en esta sesión, y con lo cual vamos a trabajar y vamos a hacer ejercicios para que ustedes entiendan. Eh, Acá está lo que les quiero decir. Una variable la vamos a ver gráficamente o metafóricamente como una caja, una bodega, donde yo voy a ir guardando datos. ¿Sí? Entonces yo tengo un dato y lo voy a guardar en esa caja. En Trinket, nosotros ya nos dimos cuenta que abajo del módulo Tortuga hay un menú llamado variables, donde nosotros podemos crear variables. Las variables las vamos a crear o las vamos a generar para almacenar valores, con los cuales nosotros queremos referenciar. En este caso, vamos a darnos cuenta que en ese menú de Trinket tenemos la opción nombre y tenemos esta otra que es cuando ya se generó. Cuando ustedes crearon crean una variable, se les van a generar dos bloques. Este bloque de arriba y el bloque de abajo. El bloque de arriba se usa para asignar un valor. Cuando yo quiero guardar un valor, uso este bloque. Y acá tenemos un ejemplo. Yo estoy diciendo, guarda el string Pedro en la variable nombre. ¿De acuerdo? Entonces, eso es cuando yo quiero guardar un valor. Cuando yo quiero hacer una referencia a una celda, es cuando ustedes hacen igual C3, ustedes tienen que usar este tipo de variable, este tipo de bloque. Cuando ustedes colocan nombre de esta forma, están diciendo, oye, saca el valor que está dentro de esta variable nombre. Entonces, acá tengo otro ejemplo. Fíjense, este otro ejemplo lo que está haciendo. Me está generando otra variable que se llama nombre completo, porque acá la variable de arriba se llama nombre, la de abajo se llama nombre completo. A esta variable nombre completo, yo voy a asignar, porque fíjense que aquí este set era, cuando yo coloco set es para guardar un valor. Voy a guardar en esta variable, ¿qué cosa? Lo que está en la variable nombre más este string Godoy. Entonces, en la variable nombre tengo Pedro y acá abajo tengo Godoy. Si acá en la variable nombre no hay espacio y acá antes de Godoy no hay espacio, me va a quedar Pedro Godoy todo junto. Si hubiese un espacio, me va a quedar Pedro espacio Godoy. Pero este create text que están viendo acá, ¿de acuerdo? Este bloque me permite agrupar, pegar, concatenar variables del tipo texto. Por eso es crear un texto. Entonces ustedes primero van a pegar lo que está en la variable nombre y después van a pegar el Godoy. Y acá, no sé si ahí hay un espacio. Debería haber un espacio para que quede Pedro espacio Godoy. Si no, no va a generar el espacio. Pero lo importante de esta sesión, más acá de esto, es que ustedes se den cuenta que cuando creen una variable Trinket van a generar este bloque y van a generar este otro bloque. Este bloque lo usamos para darle valor, para guardar un valor en esa variable, y este bloque lo usamos para hacer referencia al valor que está dentro de esa variable. ¿Ya? Además, otra cosa importante a tener en cuenta, porque si nosotros recordamos esta parte inicial, tenemos que un algoritmo necesita datos de entrada. Entonces, en alguna parte, para yo hacer un algoritmo, necesito que me den los datos para yo procesarlos y necesito mostrar el resultado. Entonces, entrada, salida. Bajo este concepto de entrada y salida, tenemos los siguientes bloques que son de entrada de datos. El bloque que me permite a mí pedirle al usuario un valor y almacenarlo es este, el prompt. El prompt, yo le puedo dar un mensaje. Este mensaje es estático. Acá, si yo uso este prompt, porque hay dos tipos de prompt, está ese prompt y está el prompt de acá abajo. Cuando yo uso el prompt de arriba, lo uso para dar un mensaje estático, que yo no, que siempre va a ser incluso su nombre, no va a variar, ¿ya? Entonces, ese prompt, cuando yo quiero un mensaje estático. Cuando yo quiero un mensaje dinámico,
que esté asociado, por ejemplo, si yo pedí el nombre y después te quiero saludar y te quiero decir, oye Pedro, dime tu apellido. Acá arriba no podrían colocar en ninguna parte Pedro porque no tengo la opción de agregar una variable. En ese caso, tendría que usar este prompt. Disculpen, este prompt es más corto. Llega hasta ahí. Prompt. Y acá me permite concatenar algo. Y en esa concatenación yo podría agregar el create text, que ya les mostré anteriormente, que ese bloque lo que hace es pegar un conjunto de texto. Y ahí yo se dan cuenta que dejo mi mensaje. Entonces construyo mi mensaje. Cuando yo quiero construir un mensaje más elaborado, uso este prompt de abajo. Cuando es un mensaje estático, corto y preciso, uso el prompt de arriba. Ahora, ya, eso con respecto al mensaje. La funcionalidad principal del prompt es que me va a permitir interactuar con el usuario. El prompt le va a decir, oye, dime tu nombre, el usuario va a ingresar el nombre y lo que ustedes le ingresen lo van a capturar y lo van a guardar en la variable. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el prompt. El prompt es una función que le va a pedir algo al usuario, va a capturar lo que ingresó el usuario y lo voy a guardar en la variable. Por tanto, el prompt siempre deberá estar asociado a una variable, porque el prompt va a capturar algo de la pantalla y ese algo lo tiene que guardar. ¿De acuerdo? Cosas importantes. El prompt me va a dar dos opciones. Me va a dar la opción de guardar un texto y en esa misma parte yo puedo pinchar aquí y ahí al pinchar me va a aparecer number. Entonces yo puedo pedir al usuario lo que me ingrese el usuario, por ejemplo el nombre, lo puedo guardar como texto y si le pregunto la edad, yo la podría guardar como number. Para eso tendría que modificar en esta parte. ¿Ya? Entonces tenemos claro que para pedir una información al usuario necesitamos este bloque prompt. Finalmente, para mostrar resultados al usuario, nosotros necesitamos trabajar con este bloque que es el print. El prompt es de entrada, el print es de salida. El print me va a mostrar datos, no me va a permitir que alguien ingrese datos y yo guardarlos. Entonces, en el print yo puedo colocar un mensaje sencillo o puedo elaborar un mensaje, puedo generar un mensaje elaborado mediante el bloque create text. Y ahí tendríamos el mensaje, porque nosotros en el create text vamos concatenando los mensajes. Si quisiéramos agregar más mensajes, acá en esta tuerquecita que se ve acá, ustedes la pinchan y se les va a desplegar y ustedes pueden arrastrar algo hacia acá y van a ir generando de estos calados que ustedes están viendo aquí, estos caladitos. Lo vamos a ver prontamente en Trinke. Eso, muchachos, es a grandes rasgos lo principal. Tenemos la variable, tenemos la entrada y salida, y otra cosa que es relevante que ustedes sepan, que como nosotros tenemos una variable, en esa variable va a guardar un valor. Para los lenguajes de programación es súper importante saber qué valor estoy guardando y cuál es el tipo de dato. Cuando me refiero al tipo de dato, es lo mismo que hacen ustedes en matemática. Cuando dicen, oye, voy a trabajar en los enteros, voy a trabajar en los reales, voy a trabajar en los complejos. Ustedes están definiendo en qué universo van a trabajar y en ese universo se pueden hacer cosas y no se pueden hacer cosas. Por ejemplo, en los enteros yo puedo hacer en los enteros y los flotantes, yo puedo hacer todas las operaciones matemáticas. Pero si tengo un texto, yo no puedo hacer todas las operaciones matemáticas. Para los textos tengo otro tipo de operaciones. De hecho, nosotros en la sesión anterior, este tipo, el concepto de tipo de dato lo podemos asociar al formato de la celda. Si una celda era formato texto, tenía ciertas operaciones que podía realizar. Porque por ejemplo, yo el 1 lo puedo guardar como entero o el 1 lo puedo guardar como texto. Si el 1 lo guardé como entero, puedo sumar. Pero si el 1 lo guardé como texto, no voy a poder sumar. La suma en texto se refiere a la concatenación. Cuando yo tengo un string y le uno otro. Ese sería el concepto de concatenación. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia del tipo de dato es relevante y ustedes tienen que saber antes, cuando quieren, después cuando pasemos a Visual Basic, van a tener que saber cuál es el tipo de dato, que ustedes van a decir, oye, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son los espacios de memoria que voy a necesitar? ¿Y de qué tipo de datos son? Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un ejercicio para sacar el promedio de la asignatura, si yo les diera ese problema, oye, para sacar el promedio de la asignatura, bueno, necesito 6 tareas. Las tareas son, ¿de qué tipo de datos? Ah, estoy en la Santa María, son enteros. Si estuviera en un colegio, las notas son en flotante. Ah, entonces voy a crear las notas en flotante. Ese tipo de cosas son lo que ustedes van a tener que empezar a razonar para esta nueva parte del curso. Entonces acá, hoy día, introducimos 4 conceptos nuevos. El primero, la variable. La variable es una caja donde voy a almacenar un valor. Ese valor va a estar asociado a un tipo de dato, que es el otro concepto que introdujimos,
El tipo dato me va a definir cuáles son los tipos de valores que yo voy a poder almacenar y cuáles son las operaciones que yo voy a poder realizar. Y el otro concepto es el de entrada y el de salida. El de entrada yo lo hago a través de un prompt y el de salida lo hago a través del print. Entonces, vamos muchachos a lo siguiente. Nosotros ya en la sesión del lunes trabajamos, como les dije, creamos nuestro primer programa que fue generar un cuadrado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso, muchachos, no? Sí. Ya. Entonces ahora vamos a generar grupos y les voy a pedir a ustedes que ustedes van a implementar el cuadrado. Pero ahora ustedes le van a agregar una componente que es que le van a pedir al usuario cuánta cantidad de cuadrados van a desear generar. Por ejemplo, ustedes van en su programa van a decir, ¿cuántos cuadrados quiere? 3. Y ustedes, a partir del número 3 que le ingresó el usuario, van a crear 3 cuadrados. Y otra cosa importante que le están pidiendo acá, que antiguamente lo que vimos el lunes, los cuadrados siempre eran de tamaño fijo. ¿Ya? En cambio ahora quiero que ustedes le pregunten al usuario, ¿cuántos cuadrados quiere? 3. Ya, el largo del lado del cuadrado 1, ¿cuánto es? 10 y generó un cuadrado 10. El largo del lado del cuadrado 2, ¿cuánto es? 40, generó un tamaño 40. El largo del lado del cuadrado 3, 50 y generó un cuadrado 50. ¿Se entendió? Lo que tienen que hacer, muchachos. Claro, ¿siguen ahí? ¿Se fueron? ¿Los perdí? Chicos, ¿siguen ahí o no? Sí, profe. Ya, entonces vamos a hacer ese ejercicio ahora en las salas. ¿Entendieron todos? ¿Supieron o no saben hacer lo que vamos a hacer ahora? ¿O lo hacemos en conjunto? Ya no entendí, profe. ¿Ah? Yo creo que en conjunto, profe. Ya, pero Sí, si no, profe, mejor. si no participan, los voy a mandar al grupo, ¿ah? Yo, profe. Ya, porque te están saliendo algunos, ya van ahí. Se fueron 2. Veamos entonces, muchachos. Vamos a Trinket. ¿Qué tenemos acá? ¿Dónde creábamos un cuadrado? ¿Y cómo se generaba un cuadrado? Primero. ¿Dónde creábamos un cuadrado? ¿Se acuerdan? Ahí Las donde dice variables. tortuga, ¿no? Ya, en Tortuga. ¿Cómo generábamos un cuadrado? Lo movía para... Se ocupaba el move forward, sí. Ya, ¿y después qué más? Que rotara. Ya, En 90 grados. en 90 grados. Y eso hay que ponerle un... Ya, acá, ¿para qué servía este move forward? Y acá el valor. Para ver cuánto se movía Ese es el lado del cuadrado de alguna forma, porque ese es el en lado del amplitud. trazo, ¿cierto? Claro que sí. ¿Qué más había que hacer? Porque ahí yo le di a correr y se generó un trazo. ¿Qué más había que hacer para generar un Había que cuadrado? repetir. Que se repitiera. Ya, entonces esto lo agregábamos en un loops. ¿Cuántas veces había que repetirlo? Repite 4 veces. 4 veces. ¿De acuerdo? Lo ejecutamos y ahí vamos a tener nuestro primer cuadrado. ¿De acuerdo? Ok. Pero acá nos dicen que nosotros tenemos que pedir la cantidad de cuadrados, porque si nos dijeran 10 cuadrados, tenemos que hacer 10 cuadrados. Pero nos están pidiendo que el lado varíe. En este caso, el lado siempre va a ser 100, porque el lado está fijo. Pero si a mí me dicen que quiero que el lado varíe, es porque tengo que asociarlo a una variable. Entonces, ahí estamos lo que vimos ahora. Me voy a la sesión variable, crear valor, y acá voy a colocar la variable lado. ¿Sí? Entonces yo tomo y acá arriba coloqué el set. El set era para asignar un valor. Si yo coloco valor acá, lado 100, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo coloco acá el lado 100, es porque me está permitiendo a mí generar una variable. O sea, lo que estoy haciendo acá es asignar el valor 100 a la variable lado. ¿Sí?
pero a nosotros nos decían que el usuario debía indicar el tamaño. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el prompt? Porque para pedir al usuario tenemos que ir a la opción prompt. Acá están los dos prompts que les dije a ustedes. El prompt en el cual doy un mensaje estático y sencillo o donde puedo mejorar el mensaje. Para este efecto sirve el primero. Pues nosotros vamos a decir ingrese tamaño del lado. ¿Sí? Ese es el Profe, mensaje. ¿Sí? ¿Dónde está la función set? En variables. Te vas a variables, creaste la variable, por ejemplo, ahí nosotros presionamos, se creó, acá yo le dije que la variable se iba a llamar lado. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Y ahí ustedes crearon el lado, y ahí aparecen estos dos bloques. ¿De acuerdo? Entonces de ahí tú arrastras el set. Ahí llevamos el prompt, ingresa tamaño del lado, y acá, como es el tamaño, nosotros vamos a pedir que sea un número. Entonces ahora ahí generamos número. Entonces, como sabemos que el valor que ingresa el usuario está guardado en la variable lado, yo quiero que después el cuadrado avance lado, porque ese es el valor que quiero que avance. No sé cuánto es, va a depender del usuario. Fíjense acá ahora, si yo acá coloco run, tamaño del lado, coloco 60. Se ejecuta y me crea un tamaño de 60. Si yo vuelvo a colocar run, coloco 100, genera un cuadrado más grande. Coloco 30, un cuadrado pequeño. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ya. profe. Entonces ahí tengo los bloques que me permiten generar un cuadrado. Pero a mí me decían, oye, genera un programa que le pide la cantidad de cuadrados. ¿Ya? Entonces tengo que volver a hacer una variable acá. Variable y voy a colocar cant, de cantidad. Y lo que voy a hacer ahora es duplicar esto. Porque ahí ya tengo la interacción. Voy a colocar acá arriba cant. Yo acá selecciono que ahora mi variable sea cant. Cant va a ser un número y voy a decir ingrese. Y acá el mensaje va a ser ingrese cantidad de cuadrados. Ya, ahora, ¿para qué me sirve la cantidad? Porque tengo que repetir, ¿cierto? Tengo que repetir este llamado. ¿Sí? Ahora, alguno va a decir, oye, ingrese 3 y yo esto lo repito 3 veces. Se complica, ¿sí? Entonces, nosotros podemos acá, para repetir la cantidad de cuadrados, vamos a ver lo siguiente. Nos vamos a ir acá a ciclo. Este bloque que fue el que usamos anteriormente, para repeat, no me va a servir. ¿Por qué no me serviría? El bloque de arriba, el que está en amarillo. Porque dejamos estático el número que queremos repetir, o sea, es para hacer Exactamente. el cuadrado nomás, no es como para cuánto. Exacto. Cuando el número de repeticiones es estático, me sirve este ciclo. En este caso, el número de repeticiones que queremos hacer no es estático, porque va a depender del usuario. Por lo tanto, me conviene este ciclo. ¿Por qué me conviene ese? Porque yo dice repetir y acá veces. Entonces, ¿cuántas veces hay que repetir? La variable de cantidad. Entonces, yo me voy acá a variable, ¿cierto? Y coloco acá, repetir cant veces. Entonces, fíjense acá, yo le pregunto la cantidad, vamos a ver ahora. Run, cantidad de cuadrado, 3. Ingrese el lado del tamaño del lado, me va a decir 56 y me generó un cuadrado de tamaño 56. Ingrese el tamaño del lado, me vuelve a pedir porque ahora es otro cuadrado. ¿Ya? Y fíjense importante acá, este lado del cuadrado lo colocamos dentro del ciclo, por eso me lo pide. Si yo lo hubiera dejado afuera, me va a pedir una sola vez y me va a dibujar todos los cuadrados del mismo tamaño. Pero como está dentro de la repetición, cada vez me va a pedir. Entonces yo ahora coloco 35 y genero un cuadrado más chico. Y si coloco 100, genero un cuadrado más grande. ¿Sí? Ahora, agreguémosle una cosa a esto. Yo quiero que los cuadrados sean de un color. Fíjense. Yo para hacer un color tengo la opción acá de, bueno, tengo que elegir el color, por lo tanto va a ser un set. ¿De acuerdo? Y luego, para que empiece a colorear, tengo que irme acá a tortuga y tengo que decir que comience a rellenar. Entonces digo begin fill
y después que termine de rellenar, tengo que decir, oye, termina de rellenar, end fill. Acá, si yo lo hago, todos los cuadrados van a ser del mismo color, por lo tanto, lo voy a arrojar a la basura y me voy a ir a color y voy a decir que genera un color al azar. Entonces, la primera vez me va a pedir el tamaño, va a generar un color al azar, va a comenzar a colorear y va a generar los trazos y cuando termino de colorear, le va a dar el color. Si le damos a Run, ingreso cuadrado, 3, tamaño del cuadrado, 20, se genera el cuadrado de 20, lo dejo de ese color, y se coloco 40, me generó otro, pero ahí ese color se comió el color anterior y si coloco 100, se va a comer el color de todos los anteriores. ¿Ya? Ok, podríamos resolverlo así. Profe, Sí, si uno no pone eso de terminar, ¿quedan solo las líneas de colores? correcto, porque nunca terminaste de completar, todavía no sabe cuándo tiene que cerrar el color, porque él colorea todo lo que tú encierras. Ya. Ya, ahora, ¿cómo podríamos resolver esto? Bueno, con esto no lo vamos a resolver, pero por ejemplo, si partimos al revés, de 100, me equivoqué, no vamos a hacer 5 cuadrados, sino estamos hasta mañana. Vamos a hacer 3 cuadrados nuevamente, el primero es de largo 100, ya se le dio un color, se dan cuenta un color verde, el segundo va a ser de largo 60, y ahora como es más chico, y se escribe, se mantiene el color de arriba, y el último va a ser de color 20, para que se den cuenta que ahí sí están los 3 colores, ¿de acuerdo? Ok, pero con esto, si bien es cierto, hemos resuelto el problema que nos están planteando, lo podemos mejorar, porque yo quiero que los 3 cuadrados se generen en posiciones distintas. Para eso, nosotros vimos el día lunes que podíamos generar, podíamos hacer lo que se fuera una posición en particular, para eso usábamos la función goTo. ¿Sí? Y acá, recuerden que en estricto rigor, lo que nosotros tenemos acá, este lienzo lo podemos ver como un plano cartesiano, donde tengo la coordenada X, o sea, es la coordenada Y, y la coordenada, espérense, la coordenada X. Y ahí está el punto 00, que es de donde comienza a ser. Ahora, fíjense, ¿por qué lo hace hacia abajo? Porque le dije que doblara hacia la derecha. Si yo acá ahora le cambio el orden, le digo que no doble a la derecha, sino que doble hacia la izquierda, y le digo ahora run, fíjense lo que va a pasar. Se van a generar acá arriba los cuadrados. Vamos a colocar que sean 3 cuadrados nuevamente, tamaño 100, tamaño 50, 50 y tamaño 30. Se dan cuenta que se generaron hacia el lado de arriba, porque le dije que doblar hacia la izquierda. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, profe. Ya. Ahora, lo que les decía, pero siguen partiendo de acá, no se mueven, porque siempre lo hacen del punto 00. Para que varíen, yo tengo que hacer que el goTo. Entonces yo podría hacer el goTo acá arriba, después de ver el lado. Pero yo no quiero que siempre vayan al mismo 00. Yo quiero generar. Entonces ustedes se ven a numbers, y acá en numbers pueden tener el entero. El entero en este rango. Yo acá les voy a decir de inmediato, este es el 00. El alto, generalmente el alto es de 500. Por lo tanto, el valor máximo que yo podría colocar acá arriba es 250. El valor mínimo del I acá abajo es menos 250. Acá el ancho es de 400, entonces el valor del X máximo va a ser menos 200 y el valor máximo del X va a ser 200. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero generar un valor de X al azar, yo voy a decir que el valor de X esté desde el, bueno, no quiero que se salga mucho, voy a colocar desde el menos 180 hasta el 180. En ese rango me puede generar un valor de X, porque genera un número al azar desde el menos 180 al 180. Y esto mismo lo puedo repetir acá para el valor Y. Para el valor Y, yo ya sé que es de 250, entonces acá va a ser desde el menos 200 hasta el 200. En ese rango que me generen los valores.
Entonces, fíjense, cada vez que yo llame a la función, o sea, no que la función, o sea, aquí ejecute, se va a generar un número al azar para el X, que va a ser, ese número va a estar en el rango del menos 180 al 180, y para el Y del 200 al 200. Entonces, yo ahora voy a colocar run. Nuevamente 3 cuadrados, el tamaño, vamos a hacer el tamaño 100, y ahí se genera. Teníamos un detalle, se me olvidó señalarlo, el detalle de que, ¿cuál es el detalle? A ver si se acuerdan del día lunes. ¿Cuál es el detalle? De levantar el lápiz. Levantar el lápiz. Nos levantamos el lápiz, ¿cierto? Fíjense ahora, voy a volver a hacer otro de lado 50, ¿cierto? Y me vuelve a generar el trazo porque ahí nos levantamos el lápiz. Y por último, el de tamaño 30 y se va a generar otro. En todo esto se genera un trazo. ¿Qué tienen que hacer ustedes para evitar que se generara el trazo? Ya me dijeron, levantar el lápiz. ¿Dónde colocarían levantar el lápiz? ¿Dónde debiera ir? Después del set, Antes del go to. ¿Ya? sí. ¿Y cuándo deberán bajar el lápiz? Porque ustedes lo levantan. Si lo levantan, fíjense, si yo lo levanto y hago ahora, cuadrado, ya, o sea, 3 cuadrados, ¿cierto? 60. Ahí está. Bueno, lo hace por el fill. Se salvaron por el fill. 70. Se logra por el fill y el último es 30. Pero técnicamente, si yo no tuviera el fill, se dan cuenta que nos genera los trazos. Nos generó los trazos porque no hay un pen down. Si yo duplico y coloco el pen down acá antes de cambiar, fíjense. Y otra cosa, para que sea más rápido, ustedes podrían sacar al turtle y sacar el speed. ¿De acuerdo? Y la run, ¿cuántos cuadrados? 3. El lado, dijimos que ya 70, ahí lo genera rápido. Después, y se dan cuenta que el trazo lo genera porque ustedes lo ven ahora. 40 y 30. Ahí tienen los 3 cuadrados. ¿Se entendió? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ya, ahora, fíjense una cosa importante que también les vamos a pedir para la tarea que ustedes tienen que generar, es que ustedes sepan, por ejemplo, acá ustedes tienen esto es código que nos permiten crear un cuadrado. Y acá ustedes no se dan cuenta que no hay ninguna función, no hay ninguna función que se llame cuadrado. Yo puedo crear un bloque que se llame cuadrado. Y para eso, ¿qué me va a ayudar? Va a ser más legible el código, porque usted acá, con tanta cosa que le agregaron, ya no sabe dónde, o sea, aquí saben, ahí saben que es el cuadrado, pero lo podríamos mejorar. Para eso podemos ir acá a function y tenemos dos tipos de funciones. Esta, que no me devuelve nada, y esta, si se dan cuenta, tiene un return y tiene un calado que me permite colocar ahí otro bloque, que ese es el bloque que me va a permitir devolver, regresar. Cuando lleguemos a Visual Basic, este va a ser una subrutina o procedimiento, y este se va a llamar función, porque las funciones siempre devuelven un valor. Nosotros en Excel usamos mucha función. La función sumar sí, la función contar.sí, y así les podría nombrar el max, min, el sí lógico, ¿ya? Pero en este caso, para hacer un dibujo, nosotros no necesitamos devolver nada, por lo tanto, lo que vamos a hacer es usar un procedimiento. Ya este le vamos a llamar cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Para qué vamos a usar la función cuadrado? Porque yo voy a englobar todo esto que está acá, este repeat, ¿cierto? Lo voy a englobar dentro del cuadrado. Entonces, fíjense, ahora yo voy a funciones y aparece un bloque llamado cuadrado. Entonces, yo este bloque cuadrado lo podría colocar aquí. ¿Sí? Ahora, hay un detalle, que cuando yo creo una función, las variables que están dentro de la función son locales. ¿Ya? Voy a hablar de función acá indistintamente, de procedimiento a función, ¿ya? Pero para ser preciso, bueno, voy a decirle que este es un procedimiento, pero tanto en función o procedimiento, las variables que están definidas dentro son locales. Por lo tanto, este lado es de acá, es global, está fuera de la función, y este lado no está definido dentro de mi función. Además, otra cosa importante a considerar de ustedes acá, es que fíjense, yo creo una función cuadrado, que si yo quiero pasarle un parámetro a la función, porque si nos recordamos, déjenme
Si nos recordamos de la función sumar, la función sumar era una caja negra. Yo no sé cómo está implementada. Ustedes no saben cómo el Excel está implementado esa función. Ustedes saben que esa función, la función sumar, recibía un parámetro. ¿Cuál era el parámetro de la función sumar? ¿Qué valores le pasaban a la función sumar ustedes? Las Celda. celdas que queríamos sumar. Celdas o un rango de celdas, ¿cierto? Esa era la entrada. Y la salida, ¿qué les devolvía? La suma de ese rango de Suma. celdas. La suma de ese rango de celdas, ¿cierto? Suma del rango ya. Eso es lo que hace esta función. Entonces acá, a esta función, nosotros estamos creando una función en este momento llamado cuadrado. Esta es una función. Hasta el momento esta función no le estamos pasando ningún parámetro de entrada. ¿Ya? Si nosotros dijéramos, de hecho, esta variable que tenemos acá, esta no debería estar. Esta variable no debería estar. Porque esta variable es de acá abajo. Entonces uno a lo más podría tener acá esto, podrían haber dicho. Si nosotros hacemos una función ahí, esta nosotros la ejecutamos y va a funcionar. Ah, lado no está definido. ¿Dónde está? Ya, lo voy a eliminar. Run. Cantidad de cuadrado, 3. Ingrese el tamaño del lado, 50, 40 y 70. ¿De acuerdo? No se produjo ningún fill porque me equivoqué. Acá el cuadrado debe ir entre medio. Ahora sí. ¿Se dan cuenta que funciona? Pero ahora todos los cuadrados son del mismo tamaño. Lo voy a volver a ejecutar para que vean ahora con los colores. 3. Ahí están los 3 cuadrados. Y ahora sí está con color porque está el begin y el fin dentro del cuadrado. Si se dan cuenta, se funciona, pero la función cuadrado que nosotros creamos, esta función siempre va a crear un cuadrado del mismo tamaño. Si yo quisiera que mi cuadrado variara de tamaño, yo entonces le debería pasar una entrada. Y ahí a mi función cuadrado le voy a pasar una entrada y esa entrada la voy a llamar parámetro. Y ese parámetro en este caso va a ser el lado, ¿ya? O el tamaño del lado. Vamos a colocar acá, entonces, para agregar un parámetro a mi función, yo voy a pinchar acá en la tuerca y fíjense, ahí apareció. Voy a agregar esto, lo arrastro. Y ahí me dice width X. Y yo voy a colocar acá size. ¿Por qué size? Porque ese es el tamaño del cuadrado. Una vez que después pincho acá en la tuerca para que se desaparezca. Entonces, fíjense, ¿qué gracia tiene que ahora aparecer el size acá? Que fíjense, cuando yo llamo a la función, me está pidiendo que le dé un valor. Es como cuando yo llamo a la función sumar. La función sumar le tengo que pasar el rango. Entonces ahora esta función cuadrado me dice que necesita algo para que pueda trabajar. Entonces este size va a tener que ser el lado que le pedíamos al usuario. ¿Sí? Size es el lado que le pedían al usuario. Entonces, ¿qué va a hacer acá arriba? Ya no va a ser 50. Porque lo que están haciendo ustedes es lo siguiente, para que entiendan un poco el concepto. Yo acá voy a llamar a la función cuadrado y le voy a pasar este valor lado. Fíjense, ¿dónde está guardando el valor del lado? En size. Eso es lo que está diciendo acá el cuadrado. Me está diciendo que, oye, pásame un valor y el valor que me pases, la función lo va a guardar en size. Por lo tanto, yo acá en mi función debo colocar la variable size. Porque acá en la interna, lo que está pasando dentro de la función, en mi variable se llama size. En el estricto rigor, cuando yo llamo a la función y le paso el lado, cuando yo le paso el lado, acá, estoy pasando ese valor de lado a la variable size. Entonces, ahí la variable size del cuadrado toma un valor. O si quieren lo pueden ver acá más gráfico. Aquí estoy diciendo que size va a ser igual al valor lado. Entonces, cuando yo dentro de mi función coloque size, de alguna forma estoy haciendo referencia a la variable lado que está afuera del programa. No sé si me entendieron. ¿Me expliqué bien, chicos? ¿Me pudieron seguir?
Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ahora, Sí, profe. gracias. Ahora, fíjense, otra cosa que podríamos hacer también, porque acá hasta el momento esta función cuadrado siempre va a ser un cuadrado y lo único que le tengo que pasar es el lado. Si yo quisiera además generalizar a lo mejor esta función, uno podría decir, oye, pero para no tener que repetir a cada rato este de pen up, go, pen down, esto podrías perfectamente, alguien podría decirme, eso perfectamente lo podrías eh, dejar como parte del cuadrado. ¿Sí? También podría ir dentro. Va a depender de lo que ustedes quieran. ¿Ya? La diferencia es que acá, claro, si yo lo dejo dentro, ahora mi función de acá, esta función cuadrado, siempre me va a generar un cuadrado del tamaño que yo quiera, pero esta función cuadrado que yo arrastre, me va a generar siempre un cuadrado en ese rango de datos. Un cuadrado al azar en ese rango. Si yo quisiera tener control, en dónde querer ubicar el cuadrado, yo podría también dejarlo como parámetros, agregar los parámetros acá. Yo voy a hacer, por ejemplo, la posición X de este cuadrado y podría colocar acá la posición Y de ese cuadrado. ¿Ya? Lo que estoy haciendo es dándole más parámetros, más datos de entrada, más para hacer. Y fíjense acá el cuadrado automáticamente cambia y me crea la posición X y la posición Y. Me la va a pedir. Entonces, yo esto ya no lo necesito generar arriba, sino que si yo quiero que se comporte de forma al azar, yo le paso un número al azar. Pero acá, el goTo en la interna deberá ser posición X y deberá ser posición Y. ¿Ya? Porque fíjate, cuando yo llamo a la función lado, o sea, cuando yo llamo a la función cuadrado, le voy a pasar un lado, y ese lado lo voy a guardar en size. Yo acá voy a generar un número al azar en el rango menos 180 a 180, y lo voy a generar acá en px. ¿De acuerdo? Después voy a generar otro número al azar entre el menos 200 y el 200, y lo voy a guardar en la posición y. Y en base a eso me va a generar un cuadrado. Porque fíjense acá, ya, primero les voy a mostrar acá el comportamiento, que hasta el momento no ha cambiado en nada. Ingrese la cantidad de cuadrados, 4. Tamaño del cuadrado, 67 y 34 y 89. ¿Ya? Ah, acá hay un tema muy importante. Este pen down y este pen up. Pen up, voy tú, bajo el lápiz y genero. ¿Y por qué me está generando esta traza? Ya. Dejémoslo un poquito. Déjeme correr de nuevo. Cuadrados 4, 56. Qué raro. 67. 65 y 34. No sé por qué me está generando la traza, no me está tomando este pen down. Pen up, voy, pen down. Y genero el cuadrado. A ver, veamos. Profe, si lo pone abajo, ¿no será distinto? Sí, es que no quería, lo iba a hacer acá, por ejemplo, pero acá fíjate, si lo colocas abajo, ouch, solamente para modificarlo. Si tú lo colocas acá, este pen down, y lo colocas acá, no te debe hacer el cuadrado. Mira, run 3, tamaño del cuadrado 56, y ahí, digamos, te genera el trazo, o sea, te cierra porque tengo el begin fill y el end fill. Si le saco el begin fill, no me va a hacer nada. De ahí te lo voy a mostrar, 45 y después 23. Ahí está otro cuadrado. Pero en ningún caso me hizo el pen down. Porque fíjate, yo generé y después bajé el lápiz. Mira, si yo le saco el begin fill,
ya sé, puede ser. Set lado, voy a colocar ahí. Ya, y el end field. Si yo le saco eso y aplico run, cantidad al cuadrado ahí, 4, 56, 78, 34 y 23. Te das cuenta que no te genera nada. ¿Sí? Porque no está el begin. Ahora, deja ver si ahora se calmó, digamos, porque yo creo que se puede haber mareado un poco el computador, o sea, el trinket. Entonces, tú dices set color, comienzas a rellenar y cierras de rellenar y este pen up debería estar acá arriba. Antes de ir al lugar, levanto el lápiz, llego al lugar, bajo el lápiz y genero run 3, 34 y dele. Pen up, go to, pen down. Bueno, voy a ver qué le puede haber pasado. No sé. Me quedé para dentro. A ver. Go to. ¿Por qué no me está funcionando el pen up? Begin field, pen up, pen down. No tiene sentido, ¿eh? Y acá lo va a seguir haciendo. 3, 45, 34, 23. Ya, voy a ver, voy a averiguar por qué no está bajando el lápiz acá. O sea, subiendo y bajando el lápiz. Ahí hay un tema que pasó. Acá funciona ahora, pero no está correcto, muchachos, no está correcto. Ya, ahora, fíjense acá. Yo podría hacer lo siguiente. No quiero que sea al azar. Quiero pedirle al usuario las posiciones. ¿Ya? Entonces yo podría crear acá, pedirle al usuario que me ingrese la posición del cuadrado, porque yo ahora, pensando lo siguiente, yo quiero decirle dónde quiero crear el cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le quiero decir al usuario dónde quiere crear el cuadrado, se la voy a pedir. Para eso voy a crear acá una variable que se llama... no me tomó. Déjenme grabar, a lo mejor eso puede ser. Paralelo 103. Hoy día es 13 de mayo. Ya. Entonces vamos a variable y creamos la variable. Vamos a colocar acá cuadrado X. Esa es la posición de cuadrado X. Y vamos a agregar la cuadrado Y. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es ahora, además de pedir el lado, voy a pedir que me ingrese en el lado X, o sea, la posición X, y me ingrese en la posición Y. Posición E, o sea, no es posición X, sino que es el cuadrado X, y quiero que acá me ingrese el cuadrado Y. Y acá, posición X cuadrado, y acá quiero que me ingrese en la posición Y del cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces, como yo tengo las variables, los números, yo voy a hacer acá las variables CX, se la voy a pasar acá, y la variable CY se la voy a pasar acá. Entonces, fíjense lo que vamos a lograr. Run, ingrese cantidad de cuadrados, voy a ingresar 2. Y en tamaño del cuadrado, ya, vamos a hacer que sea 200. Posición X del cuadrado, yo creo que la X sea la más acá, que sea la 200, menos 200. Y la posición Y sea menos 250. Se va a ir ahí y me generó el cuadrado. ¿Sí? Ahí está, ustedes viendo que está en ese rango. Después me dice, el segundo tamaño cuadrado también va a ser de tamaño 200. La posición X
la vamos a colocar en menos 200. Y la posición I la vamos a colocar en la posición 0. Y fíjense, ahí me generó. Bueno, entonces el cuadrado acá me quedo con un rango. Yo quería generar. Ya. Déjenme un poquito. Ahí. Entonces, dijimos del 250. Ah, ya, claro, me faltó 50. Ya, vamos a hacerlo de nuevo. Quiero mostrarles lo siguiente. Cantidad de cuadrados. 2, tamaño 200. La posición del cuadrado es el menos 200. La posición es menos 250. Ya ahí genera el tamaño. Y ahora el tamaño también va a ser de 200. La posición X también es menos 200. Y la posición Y es menos 50. Y ahí sí. Ahí me genera 2. Y ahí, ¿se acuerdan que yo le había dado una tarea a ustedes o no? Sí. Sí. Y ahí generamos el cielo, generamos. Ahí ustedes tienen que adaptarlo, porque acá yo hice un cuadrado. Pero este lienzo, yo les dije que era de 200 por 250. Entonces ustedes no pueden generar un cuadrado, tienen que generar rectángulos. Ahí tienen que hacer adaptaciones. ¿De acuerdo? Pero se dan cuenta de que ahora que yo soy el que le da las indicaciones, que la posición no se genera al azar, yo decido dónde se generan los cuadrados. Tengo mayor dominio. ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos acá, chicos? ¿O se perdieron? ¿Estamos bien? ¿Se perdieron? ¿O estamos correctos? ¿Se entiende lo que hicimos acá? ¿Aló? Ya entendí, profe. Ya. Entonces vamos a ver lo siguiente, el siguiente ejercicio que teníamos que hacer, que tiene que ver con el implementar un programa que solicita al usuario el ingreso de un número y luego su programa indica al usuario si el número ingresado es par o no. ¿Qué tendría que hacer para este programa, muchachos? ¿Cuál sería la data de entrada, por ejemplo? Para esto voy a crear un nuevo programa. Vamos acá, New Trinket y crear el bloque. Ok. ¿Cuál sería la data de entrada? Que ingrese un valor. Ya, un número, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se pedía un número al usuario? ¿Cómo le pedíamos un número al usuario, muchachos? Con prompt for o no. Ya con el prompt. Acá tenemos el prompt. Pero el prompt se asociaba así nomás. Se usaba solo. Se cambia el texto. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí tenemos que hacer número. Y lo cambiamos a número. ¿Con eso ya funciona? ¿Qué nos falta? ¿Dónde almacenamos el valor que ingrese el usuario? ¿Dónde deberíamos almacenar el valor Hay que que ingresó? hacer una variable o no. Y Exacto, Benjamín. Hay que crear una variable. Vamos a llamar num. Entonces ahí aparece este bloque que necesitamos. Sí, salió. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo tengo el set y tengo un número. Ingreso el número. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Cómo, cómo vamos a ver cuando un número es par? ¿Cuándo un número es par? Cuando es múltiplo de 2, ¿Cómo? cuando es múltiplo de 2 se podría implementar, ¿no? Ya, pero si yo te ingreso un número, por ejemplo, te ingreso el 15. Si tú dices que es un múltiplo de 2, ¿cómo le digo al computador que sea múltiplo de 2? ¿Cómo le doy esa instrucción? Acá están las operaciones que tiene el computador.
¿Qué harían ustedes? El Que lo dividir. dividan dos, ¿no? ¿Ya? Pero al dividirlo, ¿qué va a pasar? 15 dividido en 2, le va a decir que es 7,5. ¿Me resuelve el problema eso? Porque el computador va a hacer la operación. Pues yo le dije divide, va a dividir. Que lo multiplique por 2. Ya, 15 multiplicado por 2 me va a dar 15 multiplicado por 2 me va a dar 30, ¿cierto? Entonces, ¿me resuelve el problema eso? ¿Cómo, profe? Porque si ustedes dicen, lo multiplico por 2, si ustedes reciben un número, lo multiplican por 2, le va a dar 30. Con eso, ¿puedan saber si el número es par o no? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Si yo te entrego el 5, 5 multiplicado por 2 va a dar 10. Entonces, ¿cómo saben si el número 5 es par? Bueno, muchachos, para ayudarlos un poco, porque es una pregunta difícil, cuando ustedes dicen cómo porque ustedes estamos acostumbrados a que en matemáticas nos indican que los números pares se generan con la forma 2 por n, donde n es un número natural. Esa es la forma general para generar, para producir números pares. Pero la pregunta que estoy haciendo ahora, si yo te paso un número, ¿cómo tú vas a saber si ese número es par? Profe, si lo divide por 2 y da un decimal o un entero, Por ahí va, Darling. porque Por ahí va. si entero va a ser par al dividirlo por 2. Ya, pero que acá, que esa es la consideración. Fíjense la importancia del tipo de dato que hablábamos al inicio. Si yo tengo el programa, el computador, le dije que una variable es un entero, y yo divido, me va a guardar un entero. Si yo le paso el 5 dividido en 2, me va a guardar el 2. Y el 2 es un entero. Entonces yo no podría discriminar. Pero va de la mano, porque ya queda poco tiempo, lo vamos a hacer acá. Nosotros, por ejemplo, si ingresábamos el número 45 dividido en 2, ¿cuántas veces está? Bueno, primero bajamos la primera cifra, el 4. ¿Cuántas veces está contenido el 2 en el 4? 2 veces. 2 por 2, 4. Entonces ahora hago 4 menos 4, me va a dar 0. Bajo la siguiente cifra, que es el 5. ¿Sí? ¿Cuántas veces está contenido el 2 en el 5? 2. 2. 2 por 2, 4. 5 menos 4, 1. 1. No me quedan más números que bajar. Se termina la división. Nosotros a esta división le llamábamos, a estos elementos de la división le llamábamos el cuociente y le llamábamos el resto. ¿Cierto? Cuociente, resto. Si este número hubiese sido 44, ¿cuánto hubiese sido el resto? 0. 0. Esa es la respuesta. Un número es par cuando el resto de la división por 2 es 0. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y ahí viene el concepto de resto. El resto o módulo. El resto o módulo, muchachos, es una operación que les va a servir mucho. ¿Ya? Porque ¿cuándo puedo saber si un número divide a otro? Cuando el resto de la división es 0. Entonces, acá el resto, cuando es 0, es porque lo divido exactamente. Y es por esa razón que acá nosotros tenemos el siguiente ejercicio, o sea, el siguiente operador en numbers, que se llama remainder. Este es el resto. El resto de la división de eso. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, si quisiéramos saber si es par, ¿cuáles son los números que deberíamos considerar para el resto? Claro. Si nosotros queremos saber si el número es par, ¿qué valores deberíamos colocar acá? El número que no. entregue la persona. La variable no. ¿Ya? Y luego, ¿cuál? El 2. El 2. Correcto. Pues estoy diciendo, acá voy a obtener el resto. ¿Cierto? Entonces, fíjense acá, vamos a repasar un poco lo que vimos en las funciones lógicas de Python, o sea, de Excel, muchachos. Nosotros en las funciones lógicas de Excel vimos el si condicional. Y el si condicional tenía, si una condición es verdadera, hacía algo, y si era falso, hacía otra cosa.
por defecto, acá en las lógicas, acuérdense que el sí, el o y el and, acá está el and y el or, porque yo lo puedo seleccionar, también estaban en la parte lógica de Excel. ¿Ya? Acá también, en la parte lógica, tengo el operador sí. Si yo quiero hacer aparecer el else, yo arrastro el else hacia acá, y ahí se me forma el sí típico del Excel. Si yo quiero hacer un sí conjunto, habría que ir agregando acá, porque ustedes le van agregando condiciones. Ese sería como el típico sí conjunto. ¿De acuerdo? Ahora, yo no, para este caso no necesito el sí conjunto, necesito solamente el if else. ¿De acuerdo? Entonces, acá, yo pido el número. ¿Cuál va a ser la condición? La condición es yo tengo que hacer una igualdad. Y voy a preguntar si el resto de la división del número por 2 es igual a ¿qué cosa? A 0. A 0. Cuando el resto es igual a 0, entonces ustedes van a poder decir print, vamos a crear un texto, print el número, espacio, el número num, y ahí vamos a colocar spar. Y para eso arrastro, que es lo que les dije anteriormente, y ahora me voy acá y puedo colocar acá, duplicar, y agrego el texto. Se dan cuenta que con este voy a hacer un mensaje más elaborado. Spar. No se olviden dejar el espacio antes para que no les quede pegado. Entonces, si el resto de la división de num por 2 es igual a 0, voy a imprimir el número spar. Si no, voy a imprimir el número tanto es impar. Y fíjense ahora, hago run, ingreso el número 56, el número 56 es par. Me voy a run, coloco un número muy grande y me dice que es par. ¿Sí? Y enter es impar. Con esto ustedes entonces, muchachos, han resuelto el problema, su primer programa de numérico, ¿ya? En Trinket, que tiene que ver con, me piden un número, hago los procesos, fíjense, acá está, lo hablamos de algoritmo, hago la secuencia de pasos y me genera la salida que me va a decir si el número ingresado es par o no. Ya, muchachos, que tengan unas excelentes vacaciones, que mañana les vaya súper bien en el certamen, y cualquier cosa, estamos en contacto. Recuerden que hoy a las 2:30 tengo horario de consulta para cualquier cosa. Que les vaya bien, nos vemos. Cuídense. Gracias, profe, cuídese. Chao, chao. Profe, Profe, ¿se podría